Muy buenos días a todos, muy bienvenidos. Hemos venido a hacer lo que acabamos de cantar, considerar a aquel que se humilló hasta lo sumo, que tomó nuestro lugar en la cruz, el lugar que nosotros nos merecíamos, que nos habíamos ganado con nuestro pecado. Esta mañana hemos venido a adorarle a Él, a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y queremos hacerlo con nuestro corazón, y queremos hacerlo por medio de canciones que exaltan la verdad de lo que Él hizo por nosotros. También por medio de leer su palabra y por medio de estudiar su palabra, que es la verdad, que es por medio de la cual sabemos quién es Dios y sabemos cuál es nuestra necesidad como seres humanos y sabemos cuál es la solución perfecta que Dios proveyó para nosotros. Así que en esta mañana, en este momento, no estamos aquí para cualquier cosa. Y quiero que al comenzar, y aun si nos estás teniendo que ver desde casa, tomes unos segundos, quizás no necesites más, para darte cuenta de dónde estamos. No mirando a estas paredes, sino mirando a la palabra de Dios y reconociendo que Él, en su gracia, envió a su Hijo para morir por nosotros y cargó en Él nuestro pecado. Y Él es digno. Y por eso los que creemos en Él vivimos en fe, vivimos perseverando, vivimos confiando, nos acercamos a Él en una reunión como esta para darle gracias y para darle gloria. El apóstol Pablo escribe al final de su carta a los romanos, este es el final, es una doxología, un canto de alabanza y adoración a Dios. Estas palabras que quiero que sirvan como la invitación para nosotros para alabar a nuestro Dios en esta mañana. Pablo dice, Romanos 16, 25, y a aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado, y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Vamos a ponernos en pie y alabar a nuestro Dios por medio de una canción. Señor, que llevemos la palabra.
continuar alabando a nuestro Dios en esta mañana y ahora lo vamos a hacer por medio de la lectura de su palabra. Y en esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en la carta de Pablo a los Efesios. Carta de Pablo a los Efesios. Vamos a leer el capítulo 1 de esta carta. Y al leerla, pongamos nuestra atención y nuestra mirada en esta salvación. Miremos a la cruz, donde la gracia y el perdón encuentran su máxima expresión. Dice así la palabra de Dios, Efesios capítulo 1 y versículo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies. Y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo.
qué salvación tan grande. Sigamos alabando a nuestro Dios y a su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador.
Tengo que confesaros que me da pena que no podamos cantar más por las restricciones que tenemos y que tengamos que estar cantando con la mascarilla, porque al pensar en esta salvación que tenemos, pero que nunca hemos merecido, y aún por mucha fe que tengamos y vivamos esta vida tratando de honrar al Señor cada momento de nuestra vida, igual no la mereceremos. Gracias al Señor, no soy yo, mas es Cristo en mí. Van a salir ahora los niños para la escuela dominical, de hecho están saliendo ya. Es algo que también nos llena de gozo poder retomar la escuela dominical como hicimos desde el domingo pasado. Y esta es una clase hermosa, tenemos ahí 5 preciosidades. Tenemos el gozo ahora de acompañar a sus padres en la labor que ellos tienen, la responsabilidad de enseñarles la verdad. Nosotros también consideramos un privilegio como iglesia poder colaborar con los padres en esta labor. Así que los niños salen para su escuela dominical y nosotros tenemos nuestra escuela también, y vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3. Seguimos avanzando en nuestro estudio de esta carta y comenzamos esta mañana el capítulo 3. Y vamos a leer los versículos del 1 al 7, unos versículos que en la voluntad del Señor nos llevarán este domingo y 2 más, el considerarlos con detenimiento y con cuidado. Pero vamos a leer todo el pasaje. 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 1 dice así: Palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Vamos a orar y pedir al Señor que dirija nuestro estudio en esta mañana. Padre nuestro, hemos esta mañana tenido el gozo, el privilegio de cantarte, de alabarte, de por medio de canciones reflexionar y pensar acerca de tu gran amor, de tu gran Hijo, de la gran salvación que nos has dado gratuitamente. Y ahora, Señor, también delante de ti te damos gracias por el privilegio de cerrar nuestras bocas y abrir nuestros oídos para escuchar tu voz. Oh Señor, te damos gracias porque es tu palabra, es la verdad, sin error, que no nos dirige al error, que nos guía en el camino de tu voluntad que es buena, agradable, perfecta. Y Señor, sabemos, porque lo vemos precisamente en tu palabra, que ese es tu propósito, que tu palabra sea proclamada, que tu palabra sea enseñada, y que esta enseñanza sea de acuerdo a ella. Por eso, Señor, en este momento quiero pedirte que impidas que yo sea un estorbo para la proclamación de tu palabra en esta mañana, en este momento. Que tú
nos dirijas por medio de tu Espíritu Santo, para que tanto la exposición como la comprensión estén de acuerdo a tu voluntad. Y que tú, Señor, una vez más nos des la actitud apropiada, la actitud que se requiere cuando estamos ante tu palabra, la humildad de aceptarla, la solicitud de estudiarla, de observarla con cuidado, la actitud de confianza, que si realmente decimos con nuestra boca que creemos en ti, que nuestras vidas lo demuestren por medio de la obediencia a tu palabra. Oh Señor, somos conscientes de la importancia de este momento. No solo, Señor, para aquellos que son tus hijos, sino aún para aquellos que no lo son, que aún no han creído en Cristo, o que quizás de alguna manera se han creído que su situación delante de ti está bien. Queremos, Señor, pedirte que en esta mañana, por medio de tu palabra, tú traigas luz, que tú traigas vida, que tú salves, Señor. Nada nos daría más gozo que ver cómo tú sigues salvando, Señor, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu gran misericordia, rescatando a personas de las garras del infierno, redimiendo a esclavos del pecado. Oh Señor, te lo pedimos, en el poder de tu Espíritu Santo, en la verdad de tu palabra y en el nombre de tu Hijo. Te lo pedimos. Amén. Es posible que, viendo a la clase política en nuestro país, alguna vez te hayas hecho esta pregunta: ¿qué tiene que hacer un político realmente para tener que llegar a dimitir? Aunque hemos visto algún caso, alguna excepción, diría yo, parece que tiene que ser algo realmente grave, algo que sea tan terrible que no haya escapatoria. Y esos son los tiempos en los que vivimos, tiempos en los que lo más habitual es lanzarse acusaciones. Las estrategias de aquellos que nos gobiernan parecen ser el insulto y las recriminaciones. Y algún debate hemos tenido en esta semana que es una prueba de ello. Nos cansamos de escuchar a unos y a otros tratando de desacreditarse, tratando de desprestigiarse, difamando y calumniando si es necesario. Con todo, tristemente, vemos que la integridad brilla por su ausencia. No hay dominio propio, no hay autocrítica. Pero antes de emitir nuestros juicios, hemos de decir que los que gobiernan son reflejo de aquellos que son gobernados. No seamos muy rápidos para criticar a los que nos gobiernan, porque para bien o para mal hay una relación directa entre los que dirigen y los que son dirigidos. Esta es una realidad que ya encontramos en la Escritura. Dios, por ejemplo, advirtió a su pueblo a través del profeta Oseas. En Oseas capítulo 4, versículo 9, Dios dice: como el pueblo, así será el sacerdote. Al final, aquellos que llegan a posiciones de autoridad lo hacen auspiciados por quienes les promocionan o quienes miran para otro lado en ciertas cuestiones para tener ahí a quienes piensan que les van a beneficiar. Cuando hablamos de cargos de autoridad, de posiciones de liderazgo, el estándar del mundo es mediocre. Pero el estándar de Dios es excelente. Y eso es lo que vemos en este pasaje que hemos leído.
Aquellos que son llamados a ejercer la autoridad en la iglesia lo hacen siendo ejemplo para aquellos que están bajo su autoridad. Lo hacen dando ejemplo de lo que significa obedecer a Dios. El estándar de Dios para su iglesia es elevado, porque la iglesia es columna y sostén de la verdad, y aquellos que proclaman la verdad no pueden vivir de acuerdo a la mentira. Aquellos que proclaman la santidad de Dios no pueden luego vivir como quienes no conocen a Dios. Aquellos que ejercen autoridad por medio de la enseñanza de la verdad son los primeros que deben vivir de acuerdo a lo que enseñan. Uno de los problemas en la iglesia de Éfeso, allí donde Pablo había dejado a Timoteo para pastorear, era precisamente la deficiencia de líderes que no daban la talla, de pastores que no cumplían con el estándar de Dios. Muy bien lo describe un comentarista cuando dice: la iglesia a la que Pablo se dirige estaba despedazada por falsos maestros y buena parte de esta carta está destinada a reunir los pedazos. Lo estamos viendo, ¿verdad?, con las correcciones específicas de Pablo en el contexto de la iglesia reunida para adorar y servir a Dios. Capítulos 2 y 3, específicamente esta carta, donde allí, por ejemplo, en el versículo 14, Pablo le dice a Timoteo: te escribo estas cosas, esperando ir a ti pronto, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Y Pablo ya ha corregido el problema de una oración elitista y parcial, lo vemos en los primeros versículos del capítulo 2. Pablo exhorta que la iglesia debería orar por todos sin distinción. También ha corregido luego en los versículos del 8 al 15, la segunda parte del capítulo 2, errores en cuanto a los roles de hombre y mujer en el seno de la congregación. Esta falsa enseñanza había causado estragos en algunos, y Pablo tiene que llamarles a la piedad. Realmente es un llamamiento a la piedad, a vivir piadosamente. Hombres con manos santas, mujeres como corresponde a las que profesan la piedad. Y obviamente, al leer el capítulo 3, nos damos cuenta que había también un problema con los que dirigían la iglesia. De hecho, Pablo ya había tenido que intervenir en el pasado reciente para confrontar y expulsar de la congregación a algunos hombres que habían probado su indignidad. ¿Recordáis capítulo 1, versículo 18? Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Así que Pablo va a tratar ahora con el tema del liderazgo en la iglesia. Si recordáis, lo vimos la semana pasada, Pablo ya les ha recordado que la mujer no es llamada a ejercer autoridad en la iglesia. Pero eso no quiere decir que todos los hombres son llamados a ejercer autoridad en la iglesia. No todos los hombres son llamados. Y por medio de este pasaje, el apóstol Pablo va a exponer con claridad cuáles son las cualidades bíblicas para el cargo de obispo en la iglesia. La posición de autoridad en la iglesia del Dios vivo. En estos versículos encontramos el estándar de Dios. El estándar de Dios para los ancianos piadosos de una iglesia que es columna
y sostén de la verdad. No puede haber una iglesia que es columna y sostén de la verdad si no tiene unos ancianos piadosos. Y el estándar de Dios, vamos a ver, que consiste primero en dos condiciones indispensables para todo pastor. Dos condiciones indispensables para todo pastor. Y a continuación encontramos hasta 14 cualidades ineludibles de aquellos que son llamados a ejercer la autoridad en la iglesia. Si tienes miedo de que vaya a hacer un sermón con 14 puntos, tranquilo. Van a ser 6 y 8. Pero no hoy. Hoy van a ser 2. Hay 14 cualidades ineludibles y las estudiaremos en las próximas semanas, pero hoy vamos a ver las dos condiciones indispensables para ser anciano en la iglesia del Dios vivo. Dos condiciones para los llamados a conducir a la iglesia en la verdad. ¿Y cuáles son? Bueno, la primera es la condición subjetiva. Hay una condición subjetiva, versículo 1, que es un anhelo personal por una tarea noble. Un anhelo personal por una tarea noble. Pablo dice, versículo 1, palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Al comenzar aquí encontramos una vez más el énfasis de un apóstol acreditado, hablando con autoridad y de parte de Dios. Palabra fiel. Es una expresión habitual de Pablo en las cartas pastorales, una expresión al estilo de cierto os digo del Señor Jesús, una expresión que apunta a aquello que es digno de creer, digno de absoluta confianza. En esto hay verdad. Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Es lo que Pablo menciona aquí. Lo primero que menciona es el anhelo personal de un hombre por el cargo de obispo. Esto es interesante porque Pablo está dando por hecho que hay un deseo por este ministerio en la iglesia. El verbo aspirar, anhelar, significa tratar de obtener algo con un deseo intenso. Hay un énfasis aquí. Pablo asume que hay hombres buscando esta posición. De hecho, la frase condicional, si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer, nos apunta a eso. Es como si Pablo dijera, dado que alguno está aspirando al cargo de obispo, y a continuación va a dar esas cualidades bíblicas. Pero esto es una condición, es un deseo, y no se trata de un mal deseo necesariamente. No se trata de un anhelo pecaminoso. No es que Pablo esté diciendo que es algo que se busca con malas intenciones. Es de hecho, y él lo dice, la búsqueda de una buena obra. Buena obra desea hacer, literalmente una noble tarea, una noble tarea. Así que la primera condición es subjetiva, es decir, tiene que ver con el deseo personal. Tiene que ser que tal hombre tenga un deseo sincero y consciente de entregarse a la noble tarea de dirigir a la congregación. Hermanos, Pablo habla de un deseo legítimo y honorable. ¿Por qué? Porque la tarea lo es. La tarea es honorable. La opinión de que un buen anciano es aquel que no está buscando serlo es ajena a la Escritura. Pero este deseo sincero implica que el hombre conoce la tarea. Ese es el punto aquí, que el anhelo personal concuerda con una comprensión profunda del cargo que se desea. Que tal deseo está informado por la palabra de Dios. Quien anhela obispado sabe qué implica ser un obispo. No es
un deseo superficial o interesado, como el que evidenciaron en una ocasión dos de los discípulos de Jesús, los hijos de Zebedeo, cuando le pidieron a Jesús que le sentara uno a su derecha y otro a su izquierda en su reino. Mateo capítulo 20 y versículos del 20 al 24 nos narran esta situación. Fijaos, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, esto es ante Jesús, y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué deseas? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero respondiendo Jesús dijo, y nota esto, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? Ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, mi copa ciertamente beberéis, pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Al oír esto, los 10 se indignaron contra los dos hermanos. Bueno, esto es precisamente un ejemplo de un deseo que no concuerda con lo que se desea. Jesús lo dice, ¿verdad? Muy claramente, no sabéis lo que pedís. Aquellos hombres no tenían ni idea de lo que implicaba aquella posición. Aunque lo vemos por el relato del Nuevo Testamento que acabarían entendiéndolo. Pero la clave está en lo que Jesús va a decir a continuación en los versículos del 25 al 28. Ahora, ¿os habéis fijado cómo los demás se indignaron? Interesante, ¿verdad? Al oír esto, los 10, el resto, se indignaron contra los dos hermanos. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque ellos querían lo mismo. Lucas en su relato nos explica que en ese momento estaban discutiendo sobre quién era el más importante entre ellos. Igual se dieron cuenta, qué buena estrategia la de enviar a mamá para pedírselo. El caso es que Jesús sigue hablando. Mateo 20:25 les dice, Jesús, llamándolos junto a sí, dijo, sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. Y es importante entender que lo que Jesús está diciendo aquí es que en el mundo, el estilo del mundo es tratar de ganarte una posición para estar por encima de los demás, para poder dirigir desde arriba abajo, para poder enseñorearte sobre ellos. Jesús dice, este es el estilo del mundo. Tratan de creerse superiores. Pero Jesús dice, no ha de ser así entre vosotros. Esto es muy importante. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Y como si las palabras de Jesús no fueran ya muy claras, él además presenta su propio ejemplo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En el reino de Cristo, las cosas son radicalmente contrarias al reino de este mundo. El grande es realmente el que está dispuesto a rebajarse para servir a los demás, para ayudar a los demás, para sacrificarse por los demás. Y no lo digo yo, ese es el ejemplo de Cristo. Y ese es el estándar de Dios. Como dice otro comentarista bíblico, la grandeza consiste en darse a sí mismo en servicio a los demás para la gloria de Dios. Este es el estándar de Dios y este es el estilo de Cristo. Este es el cargo del que Pablo está hablando. Esto es lo que se anhela, ser un
siervo. Imitar a Cristo en su actitud humilde. Pero, ¿en qué consiste realmente? ¿Qué significa? ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento en cuanto a lo que significa ser obispo? Y creo que es apropiado que dediquemos unos minutos ahora a recordar qué nos enseña el Nuevo Testamento acerca de este cargo, el cargo de obispo, que de hecho no es una palabra que utilizamos mucho en nuestro contexto, pero ¿qué significa? Bueno, fijaos, en la Escritura, en el Nuevo Testamento, se utilizan hasta 3 términos diferentes para referirse a este mismo cargo. Pablo va a utilizar otro de los términos en el capítulo 5 y versículo 17 de esta carta, los ancianos que gobiernan bien. Y claramente se está refiriendo al mismo cargo. Así que tenemos obispo, tenemos anciano, y el Nuevo Testamento utiliza un tercer concepto, el concepto de pastor. Pastor. Y es importante notar, hermanos, que sin importar nuestra cultura y nuestras costumbres, los 3 apuntan al mismo cargo. Los 3 se refieren al mismo cargo. Y uno de los ejemplos claros que tenemos en la Escritura lo encontramos en Hechos capítulo 20, en un encuentro precisamente de Pablo con los ancianos de Éfeso. Ya hemos hecho referencia a este texto en nuestro estudio. Esto ocurrió como unos 7 años atrás, antes de que Pablo escribiera esta carta a Timoteo. En Hechos 20, 17 encontramos que Pablo convoca a los ancianos de Éfeso para encontrarse en Mileto con ellos y darles un mensaje. Dice Hechos 20, 17, y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó, y nota esto, a los ancianos de la iglesia. Luego, a partir del versículo 18, encontramos toda esa conversación, una conversación preciosa, pero de manera particular, en el caso que nos ocupa ahora, en el versículo 28, Pablo les da esta exhortación, notad: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. ¿Te has dado cuenta? Llama a los ancianos, les exhorta a tener cuidado de ellos y de la grey, su labor, porque el Espíritu Santo les ha puesto como obispos para pastorear. Ancianos, obispos, pastores. Los 3 conceptos apuntan al mismo cargo. Y los 3 conceptos nos dan una idea completa de lo que implica el cargo. No hay uno que sea mejor que el otro. Esta iglesia, acabamos de cumplir 40 años y tradicionalmente la costumbre aquí ha sido llamar a los que gobiernan ancianos, ¿verdad? Ismael y yo en este momento actual. Ha habido otros en el pasado, como sabemos. Pero algunos de vosotros habéis crecido quizás en otro contexto en lo que es más natural llamarnos pastores, o incluso de una manera que yo sé que no es intencionada, llamarme pastor y a Isma anciano. Y no hay ninguno por ahora que nos ha llamado obispos, por lo menos, no sé a ti Isma, a mí ninguno me ha llamado obispo. Pero no hay ningún problema, porque los 3 se refieren a lo mismo. Y en la actualidad, que somos 2, somos lo mismo, no hay diferencia. Ancianos, pastores, y yo entiendo que por la cultura no estamos acostumbrados a usar esta palabra obispos. Está bien, la que utilices está bien, el punto no es cómo nos llamas. De hecho, muchos de vosotros nos llamáis por nuestro nombre, porque hay esa confianza, esa naturalidad, esa familiaridad. Pero los 3 conceptos nos ayudan a tener una idea completa de lo que implica este cargo, y eso es muy interesante. Otra vez aquí podemos observar la sabiduría de la Escritura. El término anciano está estrechamente ligado al liderazgo del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Era una palabra común allí, la encontramos a menudo y siempre refiriéndose a aquellos que gobernaban, aquellos que eran el liderazgo del pueblo. Y es una palabra que apunta a la madurez espiritual, no a la madurez de edad.
Este es el punto, es la idea detrás de la palabra. Un anciano es una persona mayor. Literalmente es una palabra que significa el que tiene pelo canoso. Pero apunta a madurez espiritual. Señala a hombres que son espiritualmente maduros, que conocen a Dios y los caminos de Dios porque andan en ellos. Ahora, el término obispo quizás es el menos común, pero que es uno que Pablo utiliza sobre todo en estas epístolas conocidas como pastorales, las que escribe a Timoteo y la que escribe a Tito. Es una palabra muy interesante, episcopos, y significa supervisar una tarea. Es la responsabilidad de quien observa una obra con la implicación que tiene de ser responsable sobre lo que está observando. Esa es la idea de la palabra obispo. Y luego el tercer término, pastor, o la idea de pastorear, apunta a la manera en la que los ancianos dirigen y los obispos supervisan. Es un concepto muy común a lo largo de las Escrituras. De hecho, yo me atrevería a afirmar que es la ilustración favorita de Dios para describir el liderazgo. David, por ejemplo, fue traído de pastorear ovejas para pastorear a la nación de Israel, tal como dice el Salmo 78, el versículo 71. Y podríamos ver más ejemplos, pero yendo al gran ejemplo, Jesús. Jesús es el buen pastor. Jesús es el gran pastor. Y la ilustración es significativa por dos razones de manera especial. Primero, porque es una ilustración que conlleva humildad. Muestra la humildad que requiere esta noble tarea. El trabajo de pastor requiere involucrarse en un cuidado personal y sacrificial. Está con las ovejas, conoce a las ovejas, dirige a las ovejas, sabe lo que las ovejas necesitan, sabe dónde puede llevarlas para que sean bien alimentadas y para que estén bien protegidas. En la Biblia y realmente en la historia, esta labor de pastor siempre conlleva un trabajo humilde. ¿Verdad? Es interesante, Dios podía escoger otros ejemplos, el de un rey, el de un gobernante, pero escogió el de un pastor. Y lo segundo significativo en esta ilustración es que no solo apunta a humildad, sino que define cuáles son las tareas principales de los ancianos. Tareas que, por cierto, son claramente enseñadas en el Nuevo Testamento. Y ese es uno de los problemas a menudo en las iglesias. Problemas que surgen entre la congregación y sus ancianos por no entender a qué ha llamado Dios específicamente a los ancianos. ¿Qué es lo que deben hacer? ¿Cuáles son sus prioridades? Bueno, los ancianos, y obviamente aquí estoy diciendo ancianos, pastores, obispos, tienen la responsabilidad principal de alimentar a la congregación y de proteger a la congregación. Es lo que los apóstoles marcaron desde el principio. Cuando ellos explicaron esto a la primera iglesia, la iglesia en Jerusalén, en el momento que surgió el primer problema. Hechos capítulo 6 nos narra que surge un problema, versículo 1, una falta de atención en las viudas que no eran judías. Hay un problema ahí, y nos dice el versículo 2 de Hechos 6, entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, y fijaos, ellos dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Veis? Los apóstoles marcaron el camino y luego lo vemos en la enseñanza a estos ancianos y apóstoles. Es la marca que Pablo
en nuestro pasaje precisamente señala entre las 14 cualidades ineludibles del anciano. Fijaos, en el capítulo 2 al final dice, apto para enseñar. Y esto es llamativo cuando vemos que de esas 14 cualidades, solo esta apunta a lo que deben hacer. Todas las demás, las otras 13, son cualidades acerca de cómo deben ser los ancianos. Esto es muy notorio, es muy llamativo, que la única capacidad de la que se habla es que puedan enseñar la palabra de Dios. Ya veremos a qué se refiere Pablo con este apto para enseñar la semana que viene, pero es la única concerniente a lo que deben hacer. Y también esto es evidente por lo que Pablo acaba de corregir precisamente con respecto a las mujeres. Recordáis en el versículo 12 del capítulo 2, yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Ya explicamos cómo esta labor, esta tarea de dirigir, y es una tarea de ejercer autoridad por medio de la enseñanza de la palabra de Dios, está reservada para los hombres. La enseñanza de la palabra está estrechamente relacionada con el ejercicio de la autoridad. Los ancianos pastorean a la congregación, supervisan a la congregación con la enseñanza de la palabra. Y esta enseñanza es la que provee también protección espiritual, la protección espiritual que la congregación necesita. Pablo lo va a decir en la carta que escribe a Tito, precisamente hablando de los requisitos para los ancianos, en los versículos que van del 5 al 9, en el capítulo 1 de su carta, pero luego en el 9 de manera específica, Pablo les dice que los ancianos tienen que retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sean capaces también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Su tarea es la de proveer protección. Y con la enseñanza la proveen, además también de proveer dirección espiritual, para que toda la congregación se conduzca como Dios quiere en su casa. Con la palabra de Dios, los ancianos alimentan a la congregación, protegen a la congregación, dirigen a la congregación espiritualmente y también la capacitan para que los creyentes crezcan a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que los creyentes, toda la congregación, colaboren en la edificación del cuerpo. Un pasaje clave, Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13, que seguramente muchos de vosotros recordaréis. Pablo dice allí que Cristo dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Son hombres maduros en la congregación que enseñan la palabra de Dios para capacitar a la congregación para que ellos crezcan y sean maduros también. Es por eso que Pablo instruye precisamente a Timoteo en esta carta a que haga esa labor. Capítulo 1, versículo 3, te dejé ahí en Éfeso para que instruyeras. Luego, capítulo 4 y versículo 6 de esta carta, al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Capítulo 4, versículo 11, esto manda y enseña. Ya un capítulo 4, versículo 13, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Y así es que llega al capítulo 5 y el versículo 17, Pablo insiste, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Ese es el cargo. Por tanto, si alguno aspira
al cargo de obispo, lo hace sabiendo perfectamente qué es aquello a lo que aspira. Es una condición indispensable. Es una condición subjetiva. ¿Por qué? Porque comienza en el corazón de tal hombre. Pero es una condición consciente. De manera que aquellos que pudieran tener un deseo interesado o un deseo equivocado, solo con comprender qué implica el cargo, ya sabrían que su aspiración no es el deseo de hacer la noble tarea. Hermanos, con respecto a este tema, es importante que entendamos que la Iglesia no escoge o promociona a algunos según criterios humanos y sociales. Dios es quien escoge al anciano. El Espíritu Santo es el que designa y lo hace primero poniendo en el que designa un anhelo personal por una tarea noble. Dios pone un peso. Podríamos decirlo así, Dios pone una carga por el cargo. Dios actúa primero para poner en el corazón el deseo de entregarse a una tarea muchas veces incomprendida y despreciada, pero una tarea en la cual tal hombre que es llamado por Dios solo puede decir lo que Pablo dijo en 1 Corintios 9:16, ay de mí si no predico el Evangelio. Esa es la primera condición indispensable para ser anciano en la Iglesia del Dios vivo, es el anhelo personal por una tarea noble. Es una condición subjetiva, pero esta condición no es suficiente. Como dice muy bien Alexander Strauss, un hombre que escribió un libro excelente acerca de los ancianos, él dice, una tarea noble naturalmente exige una persona noble. Y esa es la segunda condición que vemos al principio del versículo 2. Fijaos, 1 Timoteo 3:2, un obispo debe ser, pues, irreprochable. Irreprochable. Esta es la segunda condición, la condición objetiva en este caso. Una aptitud perceptible para una tarea noble. Una aptitud perceptible para una tarea noble. Hermanos, la primera condición no es visible, podemos decirlo así. Ese llamado personal, ese anhelo personal no es visible para la congregación. Pero escucha, la segunda no puede pasar desapercibida para la congregación. Esa es la condición objetiva. La Iglesia puede ver lo evidente y debe ver la aptitud que concuerda con la noble tarea de pastorear. Por eso, fijaos, esto es importante, no solo aquel que anhela ser obispo necesita comprender profundamente el cargo que desea. También la congregación debe entender lo que pastorear la Iglesia demanda. Exige una persona noble, un hombre irreprensible. Es importante entender que esta no es una de las cualidades de la lista. Vamos a ver que a partir de aquí Pablo menciona esta lista de cualidades, ¿verdad? Pero esta no es una de esas cualidades, sino que es la condición de una aptitud que es reflejo de todas las cualidades que se mencionan a continuación. Las cualidades evidencian esta condición objetiva. Es decir, cuando Pablo dice que el obispo debe ser irreprochable, a continuación nos va a dar la lista de lo que determina en cuanto a qué debe ser irreprochable. Y otra vez, hermanos, es el estándar que Dios marca.
No dice irreprochable y luego lo que cada uno de nosotros pensemos que significa irreprochable. Dios nos da el estándar. Dios determina qué es o qué significa irreprochable. Esta palabra describe a uno a quien no se le puede reprochar nada. Uno contra quien no se puede traer ninguna acusación objetiva. La palabra se utilizaba a menudo para hablar de uno a quien no se le podía condenar por nada justamente. Es el hombre que no solo no tiene un mal testimonio, sino que es realmente ejemplo de buen testimonio entre aquellos con los que está, entre aquellos que le conocen. Uno que es digno de buen testimonio. Eso es lo que significa irreprochable. Y por supuesto, Pablo no está diciendo que tiene que ser un hombre perfecto. No está diciendo que es uno que nunca se equivoca o que nunca comete un error. No está diciendo eso. Pablo está describiendo a un hombre espiritualmente maduro. Y a continuación va a dar la lista de cualidades que pueden ser contrastadas en aquellos que son los adecuados para la noble tarea de dirigir la iglesia. Notad que Pablo se lo va a decir luego a Timoteo en el capítulo 4 y versículo 12. Le dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, antes sé ejemplo de los creyentes. Ese es el punto, no personas perfectas, sino hombres maduros. Hombres como Abraham o Moisés o David en la Escritura, que claramente tuvieron sus faltas y cometieron sus errores. Están ahí. Lo sabemos. Pero uno fue llamado amigo de Dios y otro es descrito como el hombre más humilde de la tierra. Y del otro se nos dice que su corazón era conforme al de Dios. De hecho, esta condición de irreprochable, si pensamos por un momento, si recordamos lo que la Escritura nos enseña, no es una condición solo para los ancianos de la iglesia. Escucha, todos los creyentes somos llamados a ser irreprensibles. Esto no implica que los demás hombres en la congregación que no son ancianos pueden ignorar estas cualidades a continuación, ni mucho menos. O que Dios lo llama a las mujeres a ser piadosas, como hemos visto en el pasaje anterior. Pablo, cuando escribe a los filipenses, en el capítulo 2 y versículo 12, les dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Nota esto, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida. ¿Nos damos cuenta, hermanos? El llamado a la irreprensibilidad es para todos los creyentes, unos y otros, hombres y mujeres, todos los creyentes en la congregación. Pero aquellos que son llamados a ejercer autoridad en la congregación tienen que ser ejemplo de estas cosas. Es un estándar alto. No tienen que ser hombres perfectos, porque escucha, si fuera así, ni siquiera Timoteo, ni el mismo Pablo alcanzan tal estándar. Pero sí tenían que ser ejemplos de piedad para toda la congregación. Ese es el punto. Y permíteme una lectura más, porque es crucial. Primera de Pedro, capítulo 5, y versículos del 1 al 3. Pedro también habla de esto claramente. Primera de Pedro, capítulo 5 y versículos del 1 al 3. Y notad, el apóstol dice, por tanto, a los ancianos entre vosotros, exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros,
velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino, fíjate en esto, demostrando ser ejemplos del rebaño. El estándar es definitivamente alto. Pero hermanos, no olvidemos que es la casa del Dios vivo. Es la casa del Dios vivo. El estándar tiene que ser alto. Y el apóstol presenta una lista de cualidades claramente observables, cualidades que describen una condición objetiva. El anciano, el obispo, el pastor, debe ser irreprochable. Con toda razón el apóstol le va a insistir a Timoteo en cuanto a su propio ejemplo. Le exhorta en el capítulo 4, versículo 16, a tener cuidado de sí mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Y ya llegaremos a ese pasaje, pero notad que como Pablo dice, ten cuidado de ti mismo. Y qué llamativo, porque es lo que 7 años atrás les había dicho a los ancianos de aquella iglesia. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. Por eso encontramos al mismo Pablo describiendo así precisamente su convicción con respecto a su propio llamado. Pablo utiliza una ilustración muy interesante, 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27. Fijaos lo que Pablo dice allí, 1 Corintios 9, 24. Esta es la ilustración. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi propio cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que, habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Notad esto. El mismo apóstol Pablo, siendo consciente de que podía ser descalificado. Esta es una palabra importante en este tema. Pablo conocía el estándar de Dios. Pablo era consciente de que podía ser descalificado. Y Pablo sabía que este era el peligro para las iglesias, tener pastores que según el estándar de Dios no dan la talla. Y hermanos, si la iglesia actúa como el mundo, ¿cómo vamos a resplandecer? Si la iglesia no pone en alto la verdad, ¿quién lo va a hacer? Si la iglesia no se mantiene firme en el estándar de Dios, ¿qué va a hacer de nosotros? Jesús dijo, no ha de ser así entre vosotros. Lo dijo con respecto al liderazgo, con respecto a la responsabilidad de dirigir. No podemos ser como el mundo. Las personas
no necesitan una iglesia donde puedan sentirse cómodas con su pecado, sino una iglesia donde puedan ver el poder transformador de Cristo, comenzando por aquellos que ejercen la autoridad. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu enseñanza, por tus planes, por tu iglesia, por tu Hijo que nos enseñó y nos dio el modelo a seguir. Señor, queremos rogarte que tú nos ayudes a ser esa iglesia que es columna y sostén de la verdad. Que tú, Señor, nos ayudes a comprender tu palabra con este tema tan importante que el Señor lo entendamos claramente, para que no caigamos en el error de rebajar el estándar, tu estándar. Y Señor, que tu iglesia brille, que realmente, por ser irreprensibles, seamos luminares en el mundo, aferrándonos firmemente a tu palabra. Señor, ayúdanos, dirígenos en tu gracia, en tu misericordia, como demostraste en aquella cruz donde Cristo murió por nuestros pecados. Ese poder del cual leímos, ese poder eficaz que le resucitó, ese poder que vemos en la cruz, el poder de limpiarnos de toda maldad y de santificarnos día a día para que seamos cada vez más como Cristo, nuestro Salvador y nuestro Señor. Queremos, Señor, ahora adorarte, derramar nuestro corazón en gratitud, mientras tú, Señor, sigues haciendo tu obra en nosotros y a través de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cristo en
Señor.